noches con todos ustedes. Entonces vamos a iniciar la clase en vivo. Hoy estamos en la última clase, nuestra última clase. A lo largo de nuestras clases, nosotros hemos estado viendo el tema de introducción al curso, el tema de Kali Linux, que implicaba con respecto al Kali, ¿no? Habíamos estado viendo las comparativas, adaptadores de red, algunos comandos básicos del Kali. Estábamos viendo cómo poder recopilar la información con el tema de OSINT, de Doxin, algunos comandos, algunos dorks con el Google Hacking que nos iba a permitir a nosotros poder buscar cierta información de manera más precisa. En el tema de OSINT, por ejemplo, hay una forma para nosotros poder hacer la captura, capturar la información de una fotografía que nos permita a nosotros poder indagar, hacer, por ejemplo, una imagen, hacer un reverse image, que nos va a permitir a nosotros poder hacer un análisis de una imagen de manera inversa para poder sacar, por ejemplo, lugares similares que uno puede encontrar en Google. Les di algunos links como Tanai y otros más que le iba a permitir a ustedes poder hacer sus búsquedas con el tema de OSINT. El tema de Shodan también lo vimos, ¿no? Hay que suscribirse, podían registrarse un correo y les permitía a ustedes escanear ciertos servicios, ¿no? En internet. Es como un buscador, pero de servicios, de dispositivos, ¿no? En EMMA también habíamos visto cómo poder usarlo para detectar puertos, escaneo de puertos, perdón, detección de servicios, sistemas operativos y así por el estilo, ¿no? Y el día viernes vimos ciertos análisis, cómo analizar vulnerabilidades con el EMMA nuevamente. Vimos también el tema de Nessus, cómo usar el SAP, el WAPITI, el NICTO, ¿no? Y el tema de ingeniería social que lo habíamos tocado ya gran parte al comienzo de las clases, ¿no? En la primera clase. Y hoy vamos a terminar con el tema de explotación. Vamos a ver, tenemos el Metaxploit y el Armitage y cómo podemos crear payloads con MSF Venom, ¿no? Pero creo yo que nos podemos concentrar más en el Metaxploit, ¿no? Porque de esa manera yo pienso que si tratamos de abarcar muchas cosas, al final les va a quedar cierto vacío, ¿no? Mejor nos vamos a enfocar solamente en el Metaxploit, ¿no? Cualquier duda, ustedes me lo pueden hacer o ahora en el grupo se piensa hacer, también pueden hacer las preguntas, ¿no? Así vamos a hacer las clases más fluidas y realmente vamos a enfocarnos solamente en aprender esto el día de hoy. ¿Les parece? ¿Están todos de acuerdo? Bueno, al menos los que estamos acá. ¿Les parece bien? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces vamos abran por favor sus máquinas, su Kali Linux. Vamos a empezar entonces. Vamos a la acción de una vez ya tanto palabreo. All right. Entonces, este de aquí, el Recon Engine no lo... A ver si hacemos un pequeño seminario de algunos tips de cómo poder usar el Recon Engine también, ¿no? Este de aquí. Muy bien. Ok. Entonces, nosotros vamos a suponer para este ejemplo, déjenme aquí un ratito, voy a cerrar ese que me distrae. Dejarlo ahí. Nosotros, por ejemplo, tenemos dos máquinas, que es nuestra máquina, vamos a llamarla como máquina atacante. Entonces nosotros tenemos nuestra dirección IP, ambas máquinas virtuales, tanto el Kali como yo voy a usar, por ejemplo, en este caso el Windows 7, ¿no? Tiene nuestra dirección que termina en 72, ¿no? Empieza en 10.0.0, está en la misma, por así decirlo, en el mismo rango de IP, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver nuestra máquina Windows. Entonces, nuestra máquina Windows nos dice, vamos a ver cuál de esas tiene. Entonces, esta es nuestra máquina Windows 7. Entonces, vamos a ver nosotros cuál es la IP que tiene.
Entonces vamos a ipconfig y nos dice que nuestra máquina tiene el IP, está en el mismo rango nuevamente, 10.0.0.135. ¿Hasta ahí todo está claro? ¿Todo está claro hasta ahí? Perfecto. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora, algo muy simple, vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, en pocas palabras, es... acá está. Nosotros tenemos nuestra máquina A, ¿no? Nuestra máquina A y nuestra máquina B. No, esta es la máquina atacante, ¿no? Este va a ser nuestra máquina atacante, ¿no? Esta va a ser nuestra máquina atacante y acá está nuestra máquina víctima, ¿no? Entonces, acá no está nuestra máquina víctima, vamos a ponerlo más chiquita. Ahí está nuestra máquina víctima, ¿no? Entonces dijimos que nuestra máquina atacante tiene como dirección 072 y nuestra máquina víctima tiene como dirección IP, ¿no? 135. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es encontrar primero qué cosa es lo que tenemos que hacer primero nosotros aquí. Primero vamos a analizar aquí las vulnerabilidades. Perdón, vulnerabilidades. Vamos a analizar las vulnerabilidades. ¿Y eso qué implica? Eso implica los puertos que tiene abierto, servicios, ¿no? Qué servicios están corriendo o no están corriendo, y así por el estilo, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que nosotros tenemos que saber sobre nuestra víctima para nosotros poder empezar a atacar, a empezar a hacer el exploit. El exploit, la explotación. ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros aquí? Vamos a usar, por ejemplo, de aquí podemos hacerlo de dos maneras, como ya dijimos, ¿no? Puede ser con el Nmap o con el Nessus. Cualquiera de los dos. ¿Ok? Cualquiera de los dos vamos a usarlo. Entonces, la clase pasada, nosotros habíamos estado viendo ambos temas. Así que vamos a refrescar un poquito. Y ya la vez pasada, obviamente, grabé lo que nosotros estábamos haciendo. Y aquí nosotros habíamos, incluso no sé, a los que recuerden, y estuvieron presentes en la clase o vieron la grabación, van a ver que yo grabé con ese nombre, ¿no? Test Class 5. Y aquí dentro del tema de las vulnerabilidades, que me encontraron muchas vulnerabilidades, encontramos que eran, aquí es el cuadro, ¿no? de forma informativa, tiene un 2%, perdón, tiene dos vulnerabilidades que son medium o medianas, otras que son high, que son altas, y una que es crítica. ¿Cómo podemos aprovechar nosotros esas vulnerabilidades que tenemos aquí? Bueno, vamos a ir viendo poco a poco. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en el tema de high, ¿qué tenemos? Aquí obviamente yo ya he estado revisando, ¿no? Y aquí encontramos, por ejemplo, una vulnerabilidad que dice MS17-10 Security Update for Microsoft Windows SMB Server. Entonces nosotros aquí, si seguimos, nos damos el tiempo y leemos, vemos que podemos, tiene este tipo de vulnerabilidad y podemos usar este tipo de exploit, el Eternal Blue. ¿Ok? Entonces yo ya sé qué cosa puedo usar para poder explotar esa vulnerabilidad. ¿Hasta aquí está claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Aprovechen, porque después de 4 horas no va a decir, no, profe, no entendí. ¿Hasta aquí todo está claro? ¿Sí?
Ok, bueno, perfecto. Seguimos entonces. Ok, muchas gracias muchachos. Entonces, como ya sabemos ahora las vulnerabilidades que tenemos en la máquina Windows, que hemos visto en la Windows 7, entonces vamos a proceder a explotarla. ¿Qué vamos a usar para poder explotar esta vulnerabilidad? Bueno, lo que nosotros vamos a hacer, voy a explicarles un poquito, es usar el tema de Metaxploit. ¿Qué cosa es Metaxploit? Metaxploit básicamente es un framework, un software de código abierto, ¿no? Un poquito de introducción que inicialmente pues, fue escrita en el lenguaje de programación Perl y luego fue transcrito al Ruby y así por el estilo, ¿no? Para modernizar, agilizar su funcionamiento, pero ahora viene este framework instalado por ejemplo, en el Kali, ¿no? Y ahora esta herramienta es muy utilizada para la ejecución de exploits dentro del campo del hacking ético. Es un proyecto que tiene más de 900 exploits diferentes y pues van a permitir poner a prueba las vulnerabilidades presentes en un sistema informático. Como ustedes han visto, este programa es un programa multiplataforma, gratuito, pero también hay otras versiones de pago que es el Metaxploit Pro, de Professional, ¿no? Que incluye ciertos números de exploit de día cero, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? También con este mismo, con el Metaxploit, vamos a nosotros a poder eh, podemos actualizar la base de datos y tener un módulo de explotación que vamos a verlo hoy, pero también tiene otro para poder ganar eh, ¿cómo es? Para poder ganar escalación de privilegios, ¿no? También tiene otra serie de payloads, otra serie de códigos maliciosos para la post-explotación de un fallo, codificadores, que nos va a permitir incluso encriptar los malware y evadir sistema de detección, entre otros. ¿Por qué Metaxploit? ¿Alguno de ustedes tiene una idea por qué Metaxploit? A ver, ¿por qué Metaxploit? ¿Una idea por qué Metaxploit? Porque, por ejemplo, se puede usar Shelter, se puede usar en la en la en el laboratorio que les compartí, por ejemplo, se usa otra técnica de distribución con spear phishing, ¿no? Para distribuir el malware. Se puede usar. Ujú. Sí, muy bien, porque eso automatiza los códigos más comunes, usa protocolos para ese ataque. Ajá, sí, muy bien. También el Metaxploit, ¿por qué? Porque, por ejemplo, también nos permite fácilmente construir vectores de ataque para aumentar los exploits, los payloads, los coders, los codificadores, hacer ataques más avanzados, tiene muchas opciones realmente. Entonces, nuestro objetivo es hacer que se sienta cómodo con el framework, ¿no? Y vamos a mostrar algunos ataques solamente, pero tiene muchos ataques avanzados que nosotros podemos utilizar con esto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia exacto, también detecta los puertos. ¿Cuál es la diferencia entre un exploit y un payload? A veces eso me han hecho varias veces esa pregunta, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿No? ¿Por qué se puede decir que qué cosa es payload, qué cosa es un exploit? ¿No? Entonces, a veces son conceptos un poquito concerniente a esto, pero brevemente les voy a... Ups, le voy a compartir pantalla concerniente a este tema, ¿no? Para entenderlo un poquito más. Por ejemplo, imagínense que ustedes van a redactar una carta, ¿no? Algo más o menos algo de manera un poquito gráfica para que se pueda entender, ¿no? Entonces, un exploit es el medio por el cual el atacante o un pentester, ¿no? Por así decirlo, toma ventaja de una falla dentro de un sistema.
una aplicación, un servicio y usa obviamente un exploit para poder atacar un sistema de manera que resulta práctico para esa persona, ¿no? Entonces los exploits más comunes, por ejemplo, son que va a incluir un desbordamiento de buffer o un buffer overload, vulnerabilidades de aplicaciones web, por ejemplo, como una inyección SQL, configuración de errores y todo eso. Mientras que un payload es un código que nosotros queremos que el sistema ejecute y que debe ser seleccionado y entregado por el framework. ¿Por quién? Por el exploit, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos un shell reverse, que es un shell inversa, que es una carga útil que va a crear una conexión dentro de nuestra máquina que vimos, atacante, a nuestra máquina de destino, ¿no? Y mientras que el shellcode es un conjunto de instrucciones que va a permitir o que se utiliza como payload cuando ya se produjo la explotación, que también lo vamos a analizar el día de hoy. Vamos a ver así brevemente, ¿no? Con respecto al shellcode, al shell. Entonces, para poder entender un poquito más esta partecita, aquí, por ejemplo, ustedes están viendo aquí como una cartita, ¿no? ¿No? Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver de que, déjenme aquí un segundito, le voy a explicar un poquito esta partecita, ¿no? A qué imaginémonos que todo esto, es mi carta, ¿no? Es una carta que yo le voy a enviar a alguien. Entonces, el exploit, para entenderlo gráficamente, es toda mi carta. Toda mi carta. Y lo vamos a representar como si fuera una carta, ¿no? O sea, ¿y qué tienen todas las cartas? Pues tienen una cabecera o un título, ¿no? Tiene, no sé, su pie de página también. Tiene el contenido que está dentro, ¿no? Un desarrollo, una presentación, una introducción, un cuerpo, una conclusión. Todo esto es mi carta. En otras palabras, todo esto es mi exploit, ¿no? Entonces, esta carta, por ejemplo, tiene puntos importantes y que van a utilizarse para diferentes situaciones. En resumen, ¿qué me refiero con esto? Que es toda esta infraestructura que lo estoy representando como la carta. O sea, una carta entera donde contiene nuevamente el título, porque eso va a venir en las preguntas, qué cosa es un exploit y qué es un payload. O sea, una carta entera, por así decirlo, donde me contiene el título, destinatario, presentación, autor, objetivo, todo eso. Entonces, cuando hablamos de un exploit, es de todo lo que compone una carta. Mientras, cuando hablamos de un payload, vamos a estar hablando específicamente, usando este mismo ejemplo de la carta. Por ejemplo, vamos a tener que la misma carta, solo que ahora nos vamos a nosotros a identificar, por ejemplo, un fragmento de la carta. ¿No? O sea, el payload contiene un fragmento específico. Y este payload va a ser el encargado, en este caso, de comunicar, por ejemplo, alguna falla. ¿Comunicar qué? Alguna actualización, etcétera, ¿no? Entonces, el objetivo es aprovechar un fragmento de lo que tenemos de toda la carta para explicar específicamente lo que vamos a hacer. Como por ejemplo, en la parte de presentación, solamente es la presentación, quiénes somos y a dónde vamos, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, en el caso del cuerpo de la carta. ¿Qué implica el cuerpo de la carta? Como lo puse aquí. ¿Qué va a explicar el cuerpo de la carta? Va a explicar los requerimientos, va a explicar las razones por la cual está escribiendo la carta y va a explicar la solución ante una situación, ¿no? Entonces, es un fragmento. Ese es un payload, ¿no? Entonces, el payload va a ser el contenido que está dentro de esta carta, específicamente un fragmento. Y este fragmento lo que va a hacer es aprovechar, y ahora regresando a nuestro tema, la vulnerabilidad. Es decir, mediante algún código escrito, ya sea en cualquier sistema, en cualquier software de programación, Python, C, C++, ¿no? etc. Entonces va a aprovechar esta vulnerabilidad y lo va a volver, pues, funcional. Es decir, que si un exploit, no existe un payload. Y si un payload, tampoco puede existir un exploit. Van de la mano, ¿no? Porque puede ser utilizado para diversas formas, ¿no? Entonces, nosotros les estoy explicando un poquito eso para poder entender la idea de cómo vamos nosotros a hacer nuestro trabajo el día de hoy.
Entonces, regresamos nuevamente. Hasta aquí quedó claro esa parte. Sí, muy bien. Uno nomás entendió. Ok. No se duerman, muchachos, no se duerman. Que yo también ya me voy a ir a dormir dentro de un rato. Muy bien. Les explico esto para poder nosotros tener una idea de qué es lo que vamos a hacer al momento de usar el Metasploit. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya que ahora ya sabemos cómo es la jugada, vamos a pasar al tema de la explotación. Muy bien. Regresamos. Entonces nosotros dijimos que nuestra máquina víctima ups, terminaba en 135 y nuestra máquina atacante empieza en 72. Perfecto. Entonces lo que ahora nosotros vamos a ver, pues ya tenemos el Nexus, ya vimos cuál era ¿no? Ya vimos cuál era la vulnerabilidad y sin más también nosotros podemos escanear con EMMA, ¿no? Voy a poner aquí, por ejemplo. Vamos a ver qué vulnerabilidad tiene y todo eso. Adicional a eso, vamos a acá meterle un código adicional. Vamos a hacer el split de la pantalla de manera vertical. Acá también vamos a hacer aquí. Ahí me está uh-huh. Ahí está escaneando. Nosotros vimos aquí ya que tenía una vulnerabilidad SMB. Entonces nosotros podemos pasar aquí también de frente a hacer otro tipo de escaneo, ¿no? Por ejemplo, le damos EMMA, le damos menos SSN, vamos a darle script, vamos a darle entonces por otro lado también me está escaneando. Entonces mientras comienza a escanearme ahí los puertos que tiene abiertos, que lo mismo ya me escaneó aquí y aquí ya me botó más información también. Entonces, como yo ya sé qué información yo ya tengo, entonces acá me dice, sí, qué vulnerabilidades tiene, no qué vulnerabilidad crítica. Podemos usar también, este código para nosotros poder utilizar esa vulnerabilidad y poder explotarla. Pero aquí nuevamente, miren ustedes, dice SMB Bull MS17010. ¿Vulnerable a qué? A Remote Code Execution Vulnerability in Microsoft SMB v1 Server. Es similar al que me botó acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, el mismo resultado me está arrojando. Hasta aquí quedó claro. Hasta esta parte. Mientras me van respondiendo, voy a tomar agua, que ya no hay café. Perfecto. Muy bien. Gracias Fabián, Freddy, Edgar, Sandra por responder siempre. Leo, el Orsa. Hay varios conectados. Perfecto. Entonces, vamos a seguir.
Luego que ya entonces ya nosotros hemos reconocido, ¿no? Ah, una cosa más, nosotros acá vimos, oh, sorry, acá nosotros vimos en nuestro, ¿dónde es? En nuestro tema del Nessus, por ejemplo, ¿no? Que aquí me arrojaba automáticamente el Eternal Blue, ¿no? ¿Qué pasa si de repente por ahí vamos a suponer, bueno, no sé qué vulnerabilidad es esta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Fácilmente yo pudiera, oh, vamos a hacerlo aquí más práctico. La vulnerabilidad que me arrojó, vamos a trabajar con el lema, vamos a suponer, ¿no? Ok, este me arrojó este tipo de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ok, entonces vamos a ver, vamos a suponer esa vulnerabilidad, vamos a copiarla, vamos aquí, so where is, ¿no? Entonces aquí ya me bota la misma vulnerabilidad, remove code, ¿no? Si en el caso de ustedes no saben cómo poder ver qué exploit poder usar y todo eso, acá incluso le manda la solución, cómo poder solucionar esto. Miren, es una vulnerabilidad antigua que nosotros podemos ver, ¿no? Eh, entonces aquí ponemos exploit, cv, y nuevamente aquí podemos ver, aquí me dice MSI hit, Eternal Blue exploit, Rajesh, entonces aquí nosotros pues vamos a ver cómo lo explotó, vamos a suponer, ¿no? Entonces aquí nos comienza a explicar un poquito, nos comienza a explicar nuevamente, ¿no? Incluso aquí, si no sabemos cómo hacerlo, fácilmente también nos explica. Entonces todo está en que nosotros busquemos información. Mucha de la información está en internet. Obviamente hay algunas cosas que no se pueden entender, pero nosotros tenemos que buscar, muchachos. Nosotros tenemos que investigar para que nosotros podamos llegar a un punto. Si no investigamos, nos vamos a quedar ahí dormidos. Entonces vamos a explotar esa vulnerabilidad. ¿Cómo lo hacemos? Entonces nosotros nos vamos a SF Console. Voy a cerrar aquí esto para que sea más. Entonces ya yo entré a mi página del... A ver, sí se usa más en el ámbito profesional el Nessus. Se puede usar el lema también, sí. Solo que el Nessus es un poco más gráfica. Te permite, como ustedes han visto, ¿no? ¿Dónde está? Como ustedes han visto, el Nessus de manera más gráfica, obviamente le bota la información, ¿no? Pero podemos usar también EMA, sino que profesionalmente las personas lo usan ahora, están usando, aparte del Nessus hay otros más también que se puede usar, ¿no? Mire, de manera gráfica automáticamente le bota, ¿no? Entonces, el punto de acá, obviamente se les dice esto como para que ustedes sepan, como quien dice, la base de cómo se debería, el proceso. Pero si nosotros ya ahora empezamos profesionalmente hablando, tenemos otras herramientas que nos faciliten el trabajo, pues también creo yo que cualquier persona, no es malo usar las herramientas comunes porque ese es básico, pero nos facilita el trabajo de analizar vulnerabilidades y un montón de cosas, ¿no? Eso es lo que yo quiero que entiendan, ¿no? El hecho de que uno use otras aplicaciones adicionales no es malo, pero siempre es bueno que uno sepa cuál es la base, como el caso de Emma, que es muy importante, ¿no? Pero no quiere decir que uno no pueda dejar de usar otras aplicaciones, como por ejemplo el Nessus u otras más que hay también en el mercado, ¿no? Sí, el Bursuit también es muy bueno. El Bursuit, el professional, ¿no? Podemos usar el básico, ¿no? El gratuito, pero el professional, obviamente, nuevamente, si nos dedicamos a esto, eso nos permite a nosotros poder hacer todo tipo de escaneos, el tema de los websites y todo lo demás, ¿no? Y otros servicios, ¿no? Ok, no nos desconcentremos. Entonces, entramos en MSF Console. Entonces, cuando ya estamos en la consola de aquí, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recordamos, vimos que tenía el Eternal Blue. Entonces, vamos a buscar nosotros
Vamos a buscar la vulnerabilidad y ya vemos que ya está este exploit, ¿no? Entonces, si ustedes quieren actualizar la base de datos de los exploits, ¿no? Le dan update exploit /db y actualizan la base de datos de los exploits, ¿ok? Entonces, vamos a usar esta vulnerabilidad, ¿no? Entonces, vamos a usar, pueden escribir todo, pero pueden darle la opción 0. Si van a usar la segunda, pues le dan la opción 1, copian, o le dan copiar, ¿no? Y luego le dan pegar, cualquiera de las opciones, ¿no? Entonces, a veces yo hago el ejercicio copiando y pegando para que vean, ¿no? Qué exploit estamos realmente usando, pero, ¿no? Y le damos acá use exploit y le pegamos el exploit que vamos a usar, o como ya dije hace un momento, simplemente le damos use 0 porque ese es el exploit que está en el aire en 0 y le damos enter. Entonces ya entramos aquí. Entonces ahí ya nos está diciendo que estamos usando este exploit que es exclusivamente para Windows y el servicio SMB. Pero aquí me sale un asterisco donde me está diciendo que aún no hay un payload configurado, ¿no? Y por defecto nos está mandando este payload. Ok, entonces vamos nosotros a usar entonces ese payload, ¿no? Entonces nos vamos a back. Entonces vamos a usar este de aquí, acá sí para no estar escribiendo. Entonces le damos aquí, seleccionamos, copiamos, pegamos y ya está. Entonces vamos a ver qué cosa tenemos aquí. Entonces le damos Show Options y vemos que el lhost no está configurado. Aquí hay dos cosas. Tenemos el lhost que después, y el lport. Entonces, cuando después hagamos el otro, vamos a ver que no nos va a salir el lhost, nos va a salir el rhost, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo me doy cuenta cuál es de cuál o qué cosa significa, por así decirlo, ¿no? Entonces, para nosotros saber, el lhost no es nada más y nada menos que el localhost. L de localhost. Esta es una variable que va a contener o tenemos que ingresar la dirección IP del sistema atacante. En otras palabras, ¿cuál sería? A ver si todos están ahí atentos. ¿Cuál sería? ¿Qué IP sería? Así es, Joan. Entonces, ¿qué IP tendríamos que colocar aquí? ¿Qué IP tendremos que colocar acá? No, Javier, no sería el de la víctima. Exacto. Si es localhost y estamos diciendo que es la máquina atacante, entonces tenemos que colocar la máquina que nosotros vamos a usar para el tema de nuestras pruebas. Entonces vamos a setear lhost, set lhost y ponemos nuestra máquina atacante. Ya la hemos visto, pero si nos hemos olvidado, entonces simplemente aquí le damos ifconfig. Entonces aquí esta es nuestra máquina, esta es nuestra IP, right? 72. Entonces, esta es nuestra máquina atacante. Cdl host, ya está. El lport, que nuevamente es local port, ya está configurado como tal. Entonces, ahora vamos a nosotros a volver al exploit que habíamos ingresado, ¿no? ¿Cuál era el exploit que habíamos utilizado? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan o no recuerdan? Vamos aquí, este de aquí, ¿no? Entonces, nosotros usamos este exploit. Oops. Yes. Y ya entramos al exploit, ¿no? Entonces le vamos a dar Show Options. Y acá
uno puede decir, ah, no, pero ya acá me sale el lhost. No, subimos un poquito, scroll up. Y aquí vamos a ver ahora el rhost, aunque ya ahí han estado escribiendo, ¿no? El rhost. Entonces, el rhost nuevamente, así como lhost es localhost, el rhost significa entonces remote host, ¿no? O el puerto remoto, en otras palabras, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Entonces, ese de aquí, que estamos viendo en estos momentos, vamos a configurar, ¿no? Vamos a configurar el rhost, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos aquí y estamos viendo que está vacío, no tiene actualmente ninguna configuración. Entonces, la forma de configurar es la misma. Seteamos rhost y colocaremos la máquina de nuestra víctima, ¿no? 135. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Digan, muchachos, que vamos a terminar la clase. Perfecto. Entonces, una vez que ya estamos ahí, le damos simplemente run. O exploit también. Entonces, ahí me comienza a enviar fragmentos, comienza a mandar los paquetes del exploit. Y nos tiene que salir que una sesión está abierta. Efectivamente ya terminó. Entonces nos dice que ya hay una sesión Meterpreter abierta. One Opened, ¿no? Hay una sesión abierta. Entonces nosotros ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya que hemos entrado a una sesión Meterpreter, ahora tenemos que obtener, recuerden que les hablé de un shellcode. Entonces vamos a dar el shell y obviamente ahí ya nos dice la sesión que está creada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, que nosotros ya estamos en dónde. ¿Qué quiere decir esto? Hasta este momento, que estamos en dónde. Exacto, que estamos adentro. ¿Cómo sabemos que estamos adentro? Exacto, en la máquina Windows. Y exactamente estamos en la otra máquina en Windows System 32. No, profesor, ¿cómo es? ¿Cierto o no es cierto? Vamos a ver. Vamos a ver y vamos a compartir la máquina de Windows. Ok, hasta aquí se visualiza la máquina de Windows, que es la máquina víctima. Ok, perfecto. Vamos a ver si es verdad o no es verdad. Entonces, voy a cerrar esto. Voy a abrir mi Windows. La máquina, el disco C. Y acá tengo una carpeta que se llama test1. Acuérdense, ¿eh? Tengo una carpeta que dice test1. Y acá dice un archivito flag. Esta es mi máquina, ¿no? Víctima. Que acá le creé un archivo. Por eso le dije, ¿se acuerdan? Suban un archivo, aprendan cómo crear la carpeta, todo eso, porque sería también, tal como lo estamos haciendo ahorita en Windows, es lo mismo en Ubuntu o en otra máquina de Linux, es similar, ¿no? Si otros comandos, otros exploit, otros payloads, pero el procedimiento es similar, ¿no? Entonces, estamos viendo que existe este archivito flag, ¿right? Hasta aquí está claro que tenemos este archivito acá. Perfecto. Entonces, regresamos a nuestra máquina de Kali. Vamos a ver. Kali. Ok. Entonces, nosotros regresamos acá. Entonces, algunos dicen que le ponga pw, pero miren, no reconoce acá porque acuérdense que estamos ahorita en una máquina de Windows, ¿right? ¿Verdad? Entonces los comandos son similares, pero no iguales. Ahora entonces nosotros vamos a ver, damos dir, ¿se acuerdan del dir? Los comandos de Windows que usamos, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, que tiene perlogs
y toda una serie de carpetas y encontramos nuestro directorio test1. Entonces vamos a cd test1 y nosotros vamos a ver qué información tenemos y tenemos el archivo flag.txt, el archivo que hemos visto en nuestra carpeta. Entonces abrimos type flag.txt y ya está, ¿no? Entonces ya tenemos aquí el archivo abierto, flag capture, hola, se encontró la bandera, felicitaciones, by CyberGhost, lo mismo, ¿no? Entonces, esta es una... Entonces, como están viendo, espérenme. Esa es una de las maneras que nosotros podemos crear un... Podemos, entrar a la máquina que estamos haciendo, ¿no? Entonces, nuevamente le damos run. Pum, 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 pum. Cuando, por ejemplo, nosotros estamos en un sistema Ubuntu, por ejemplo, es interesante que nosotros podemos tener escalación de privilegios. Ahorita nosotros estamos como... podemos ganar privilegios que le llaman llegar a ser el root, ¿no? O administrador, ¿no? Entonces, para eso nosotros podemos ingresar otro, ¿cómo se le dice? Tenemos que usar otros archivos para poder nosotros agarrar y poder tener la escalación de privilegios. Ok, está conectando. Sí, sí estaba, se puede hacer, solamente que en este caso está desactivado esto, el antivirus en el caso del Windows, ¿no? En el caso del Windows lo tenía desactivado, pero sí se puede hacer estando activado, eso no hay ningún problema. Pero para efectos de nosotros poder hacerlo más fácilmente y no tener problemas al momento de nosotros de hacer nuestras pruebas. Pero, por ejemplo, cuando uno quiere hacer un ataque como tal, ¿no? Uno tiene que tener en cuenta qué cosas. Uno tiene que tener en cuenta, aquí se lo voy a escribir, ¿no? Primero, que tienes, si por ejemplo vas a hacer un payload, que tienes que tener, configurar el payload de una manera o crear un archivo, un script que sea indetectable para los antivirus, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú estás creando un archivo, por así decirlo, que tenga que no esté bien configurado, entonces el payload vas a tener problemas porque lo va a rebotar, ¿no? Lo va a rebotar en el sentido que no lo va a reconocer o el antivirus lo va a detectar como tal, ¿no? Entonces tenemos que crear, por así decirlo, uno que nos permita poder ser algo así como si fuera indetectable, ¿no? Y de esa manera nosotros podemos ganar privilegios, no, perdón, podemos usar ese payload, ese exploit, y después ya pasar a la escalación de privilegios, ¿no? La escalación de privilegios no es tan, digamos así, tan complicado. Se puede hacer, pero no es tan complicado. Pero sí nosotros podemos usarlo. Aquí le voy a pasar unos comandos que uno puede usar para poder escalar privilegios. Entonces se los voy a pasar por el WhatsApp si desean, para que ustedes lo puedan tener, ¿no? Posteriormente, por ejemplo, para hacer un tema de Ubuntu, ¿no? Entonces nosotros podemos usar ese tipo de... Ahora también podemos hacer algo con el Armitage, por ejemplo, o podemos hacer con otras cosas, sí, ¿no? Nosotros podemos hacer con cualquiera de los dos. Entonces, como están viendo, es bonito ese tema, no es tan complicado. A veces algunos parámetros cuando no están bien configurados se nos complican, ¿no? Pero sin embargo, eh, por así decirlo, nosotros tenemos que aprender lo básico, ¿no? Que es cómo poder hacer
la configuración de todo ese procedimiento del Metasploit, ¿no? No quería extenderme a otro más para poder ser más práctico aquí y no enfocarnos en tantas cosas o tratar de abarcar tantas cosas cuando al final no vamos a poder usar mucho, ¿no? Solamente para terminar así brevemente, para cumplir con el tema de la propuesta que se mandó del Armitage. Por ejemplo, hay otra, por así decirlo, el Armitage, no sé si ustedes han escuchado, es otra herramienta del Kali, ¿no? Es un Scriptable Red Team, que es una colaboración del equipo Red Team, eh, que también va a poder visualizar los targets, ¿no? Recomendar exploit y exponer también de manera, hacer un post advance y una post explotación también, ¿no? Porque nosotros estamos haciendo una explotación, pero después hay una post explotación, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos usar el Armitage? ¿No? Entonces, si no lo tenemos, simplemente, como siempre le he dicho, sudo apt install Armitage. Entonces, nosotros vamos aquí, me comienza a instalar el Armitage. Este Armitage es una interfaz gráfica, ¿no? Es una interfaz gráfica y nosotros lo vamos a aceptar la configuración, por así decirlo, predeterminada que nos trae aquí, ¿no? En algunos casos quizás ahí está. Entonces ahí vemos, esta es la configuración predeterminada. Nos está botando nuevamente el host, el localhost, y nos está botando un puerto por defecto, ¿no? Entonces nosotros simplemente le damos a connect. Dice, a Metasploit RPC server is not running, que un servidor RPC de Metasploit no está corriendo o no está aceptando las conexiones aún. ¿Te gustaría iniciar? Dice, would you like me to start Metasploit? ¿Te gustaría que iniciemos un servidor RPC del Metasploit? Para ti, sí. Le damos sí. Entonces comienza a cargar la configuración del Armitage, que esta es una interfaz gráfica. Entonces, está conectado en la base de datos y nos dice que no pudo inicializar. Pero ahí nos dice, intenta Service Progress, Service Post, Gres SQL Start, ¿no? Mira, hasta a veces ahí nos bota la información que nosotros podemos usar si es que si es que nos arroja algún error al momento que nosotros queremos utilizar esa herramienta. Entonces ahí nos está diciendo ya qué cosas nosotros pudiéramos hacer en el caso que nos salga este error, ¿no? Vamos a probar, le damos a OK simplemente. Entonces vamos a probar primero msf db.ini. Vamos a ver. Ah, espérame, msf. Inicializando la base de datos. Vamos a ver si ahora me abre. Conectando. Si demora ese un poquito en cargar. Y ahora sí. Entonces, aquí nos van a salir, por ejemplo, las máquinas a escanear. Y nosotros vamos a seleccionar las que deseemos. Al lado izquierdo vamos a ver muchas máquinas, perdón, muchas opciones, ¿no? Entonces aquí nos sale otra máquina, que yo tengo otra máquina aquí de Windows, que
por obvias razones no vamos a entrar. Pero, por ejemplo, en la parte izquierda vamos a nosotros ver muchas opciones. Por ejemplo, vamos a suponer ¿no? que nosotros vamos a desplegar aquí, o vamos a ver aquí un momento. Vamos a ver aquí. Okay, déjame ver aquí. Bueno, vamos a ver aquí. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos varias opciones. Tenemos auxiliares, tenemos el exploit, de entre las cuales, por ejemplo, nosotros podemos escoger, ¿no? El de Windows, qué exploit podemos escoger para Windows, y acá nos da más opciones en la cual nosotros podemos escoger SMB, por ejemplo, que estamos viendo. Vamos a desglosar aquí. Y aquí, por ejemplo, en SMB nos sale el Eternal Blue. Miren ustedes, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos utilizando esta opción, vamos a dar cuenta seleccionar esta máquina. Entonces, nosotros le damos aquí, el host, y acá nosotros podemos cambiar. Vamos a colocarle aquí 135. Vamos a ver si me la launchea, si me lo identifica. Y miren ustedes, automáticamente me comenzó a ingresar y ya me salió, ¿no? El no, ese es el Eternal Blue, es el exploit, el payload. El payload, nuevamente aquí también payload, Windows, este es el que utilizamos. Entonces, esa es la manera en la cual nosotros podemos utilizar, por ejemplo, no quiero la sesión, hay que configurar esa parte bien, pero ese es porque no me está reconociendo la máquina 135 en esos momentos, como la tengo abierta en el otro lado. Pero es básicamente aquí nos saldría un panel, no un panel, sino las máquinas que me está identificando en nuestra red, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podríamos estar también usando esta herramienta Armitage de manera gráfica. Como han visto, es mucho más rápida, mucho más simple, por así decirla. A veces nos bota algún error si hay algo por ahí que no está bien configurado, pero de esa manera nosotros podríamos estar utilizando para poder hacer ese tipo de explotación, ¿no? Muy bien, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta, muchachos. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Oh, sí, esa herramienta, el Armitage, sí es. Realmente cuando uno la usa bien, hay que configurarla bien, que como le dicen, como se dice, hay que dar, ¿no? Hay que indagar un poquito más con respecto a esta herramienta. Pero el tema del trabajo sí es muy interesante, ¿no? No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. No, si no ya para terminar la clase. ¿No? Vamos a cerrar este Armitage. Ok. Vamos a ver. A las preguntas. Bueno, muchísimas gracias entonces. Sí, efectivamente, ¿no? Para el examen, ¿cuántas preguntas van a hacer? Muy buena pregunta.
Déjenme... ahorita no lo tengo en la mano. Un segundito. Eso le puede hacer saber los encargados del curso que están brindando. No lo tengo ahorita en la mano. ¿Cuántos? Solamente va a ser teórico, porque eso no es no. Solamente va a ser teórico. Sin embargo, se van a añadir unas 5 preguntas adicionales sobre lo que hemos estado hoy hablando. Por ejemplo, una de las preguntas es cómo, pero vamos a terminar la clase, voy a dejar de grabar, ¿ya? Pero muchas gracias por todo, le voy a explicar un poquito más bien cómo es el tema de las preguntas para que no haya ningún problema, ¿ya? Muchas gracias más bien por todos y por estar aquí con las clases. Esperamos que esas clases les hayan ayudado a poder empezar, ¿no? En esta área de la ciberseguridad, que hemos visto muchas cosas que realmente son muy importantes y le van a ayudar a ustedes para seguir